Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Un futuro por venir. Capítulo 10. Un futuro aún por venir. ¿Por qué estaba pasando esto? Hasta hace una hora, todo había ido bien y sin ningún problema. Debería haber sabido que me esperaba lo inesperado. Lo que debería haber sido una tarea sencilla de rastrear el aura de Avalon se había transformado en una emboscada. Solté una serie de maldiciones mientras usaba Kanzo y Bakuya para bloquear una flecha y luego un hacha. Si hubiera aprendido más sobre este nuevo mundo, entonces tal vez no hubiera estado tan desorientado sobre los enemigos que me atacaban. Si hubiera tenido algo de tiempo para leer la historia que constantemente se transmite sobre armas y armaduras que aparecen dentro de mi esfera de realidad, entonces tal vez hubiera tenido una buena idea de los enemigos que me atacaban. Kanzo bloqueó otro golpe de hacha y, dejando a mi atacante expuesto, lo corté con Bakuya. Bakuya cortó el acero encantado que llevaba mi atacante con facilidad y le asestó un corte profundo en el torso. Mi segundo ataque fue impedido cuando una lluvia de flechas se dirigió hacia mí. Me vi obligado a abortar el segundo ataque y saltar hacia atrás para evitar las flechas. Miré al arquero que me disparaba y luego volví mi atención a otro atacante que apuntaba con su gran hacha a mi hombro. Mi cuerpo se inclinó hacia el lado izquierdo y aproveché la oportunidad para enviar una patada de derecha. El pie derecho se estrelló contra el cuello de una armadura y sentí que algo sólido se rompía en el cuello de mi enemigo. No hubo mucho tiempo para ver si mi ataque había matado al objetivo, ya que más enemigos me invadieron y me vi obligado a centrar mi atención en ellos. Yo era una máquina de matar que llevaba la muerte a cualquiera que intentara matarme, pero mi mente también examinaba a mi enemigo. No tenía sentido que los enanos trabajaran junto a los elfos para atacarme. No se suponía que eran enemigos mortales o algo así. Si mi mente no estuviera completamente preocupada por mantenerme con vida, entonces mi esfera de realidad podría haber respondido fácilmente a esa pregunta. Mis ojos miraron al lado rodeado. La mayoría de los enemigos podrían haberse centrado en mí, pero habían sido más soldados rasos atacándome. El grupo más pequeño de élites había dedicado toda su atención a Ad. 3 elfos y enanos presionaron a Ad más que los 30 o más élites que lo atacaban. Parecían estar en el mismo nivel que Ad, un semidioso etapa de transformación del alma según los estándares de este mundo, pero no poseían el mismo nivel de fuerza, habilidad o experiencia que Ad, dado que 3 de ellos tuvieron que rodear y atar a Ad para que luchara a la defensiva o se le impidiera escapar. Miré las paredes neblinosas de Camelot que lo rodeaban constantemente. Tal vez te preguntes cómo supe que eran las paredes de Camelot cuando estaba tan ocupado luchando por permanecer con vida y no tenía tiempo para usar las habilidades de lectura de la historia de mi esfera de realidad. Bueno, la respuesta era simple. Mi Arturia había compartido recuerdos de su pasado como el rey Arturo conmigo. Partes de las paredes brumosas se dañarían y el vapor de agua se desprendería para tomar represalias contra el responsable de cualquier daño. Si el enemigo infligió 20 puntos de daño, entonces se reflejaron 10 puntos de daño. Los 3 semidioses elfos y enanos no parecían afectados por los muros de niebla de Kai que infligían daño a las élites enanas y elfas. La razón por la que no sufrían ningún daño parecía estar relacionada con las proyecciones de plantas o forjas y armerías proyectadas alrededor de los semidioses, de forma similar a como Ad tenía muros de niebla a su alrededor. Señor Chirou, debe correr, gritó Ad, y solo dejar escapar esas palabras pareció haberlo distraído mientras decenas de golpes que había bloqueado previamente golpearon las paredes brumosas. Debes traer la noticia de que los elfos y enanos fueron los responsables de la desaparición de Avalon. Estoy un poco ocupado aquí, grité mientras esquivaba un ataque y asesté una puñalada devastadora que mató a un enano. Y no hay manera de que pueda escapar cuando señalé con la cabeza a los soldados comunes y las élites que estaban en la distancia y que actuaban como reservas para cualquier baja que le infligiera al enemigo. Nunca me dejarán ir. Abriré el camino, rugió Ad mientras decenas de ataques de las élites y potencias enemigas lo golpeaban. Apretó los dientes y gritó, imagen de Camelot. La niebla de agua que se extendía solo medio metro de Ad se expandió de repente.
Los 30 y tantos elfos y enanos de élite fueron golpeados por paredes de niebla que los golpearon desde arriba. Aproximadamente un tercio de ellos fueron aplastados en un desastre sangriento, mientras que el resto sufrió heridas graves. Esto es lo que estábamos esperando. Se rió el semidios elfo. Bosque. Forja. Armería. Plantas, herramientas de herrería y armas aparecieron de la nada, similar a cuando usé mi Reality Marble y corrí hacia Ad. La guardia Pendragon no parecía estar concentrada en la defensiva, ya que los muros brumosos que lo habían defendido antes se estrellaron contra los soldados enanos y elfos que me atacaban. Váyanse. No miren atrás. Rugió Ad mientras sufría decenas de heridas en su cuerpo. Camelot debe saber lo que pasó aquí. Una vez que los soldados que me atacaban se habían ido, estaba a punto de aprovechar la oportunidad que Ad había creado al exponerse al peligro cuando sentí una poderosa presencia encerrarse en mí. No permitiré de ninguna manera que un elegido del cielo escape. Rugió un arquero elfo y soltó una flecha que parecía tener cierta similitud con la Failnaug de Tristán. La flecha de la muerte. Maldije porque si bien no tuve tiempo de usar mi Reality Marble para analizar la flecha entrante, probablemente tenía las mismas habilidades que Gaebolg, invirtiendo causa y efecto para asegurar que el objetivo fuera alcanzado. Este podría ser el final, me lamenté cuando la flecha pareció fijarse en mí y mis instintos me dijeron que todo lo que hiciera era inútil. Lo siento, Rin, Arturia. No creo que pueda volver. Qué patético que pudiera morir por un simple semidios. Se burló una voz arrogante en mi mente, y por alguna razón se sintió íntimamente familiar, como si hubiera vuelto a encontrarme con Emilia. Nunca tuve la oportunidad de responder, mi mente se quedó en blanco y todo lo que oí fue el grito de Ad. Sentí como si algo poderoso entrara en mi cuerpo y la oscuridad me diera la bienvenida. Roe. Qué problemático, murmuré mientras un alma mortal era obligada a quedar inconsciente y acorralada en un rincón. Primero miré a mi alrededor, probablemente debido al hábito de mi cuerpo actual, en lugar de recorrer el área con mis sentidos espirituales. Solo cuando no obtuve la información detallada habitual que iba más allá de los ojos, mis sentidos espirituales recorrieron el área inmediata. Lo que descubrí me desconcertó. No coincidía con lo que recordaba. Ese momento de mi vida había sido un punto de inflexión que inició mi viaje hacia la divinidad y alteró el destino de Camelot. Se suponía que debía descubrir rastros de Avalon y un portal que conducía al lado inverso. Cuando regresé para dar la noticia, Camelot había enviado a miembros de la mesa redonda y la guardia Pendragon como una fuerza de expedición para recuperar Avalon. La expedición daría entonces el puntapié inicial para que el Imperio Británico mostrara sus colmillos a la alianza de enanos y elfos que residía en el lado inverso. Eso claramente no iba a suceder si los recuerdos de mi pasado, mi yo mortal, eran un indicio. Mi cabeza comenzó a doler cuando comencé a pensar en las consecuencias de que el pasado cambiara. Gemí y reprimí mi curiosidad. Este ya no era mi pasado, ya que esta línea de tiempo iba en una dirección diferente a la mía, convirtiéndose en una línea de tiempo paralela desde mi perspectiva. ¿Cómo te atreves a desafiar a un dios? Rugí enojado y simplemente aplasté el fantasma noble del semidios elfo con mi maná divino como el agua de las profundidades del océano aplastando un submarino en pedazos. Tu castigo es la muerte. La semidios elfa rugió desafiante mientras ejercía todo su poder. Invocó la fuente de su divinidad, la esfera de la realidad. Fue prácticamente inútil. Si la semidios elfa hubiera sido una saltadora de etapas, aquellas que podían defenderse fácilmente y posiblemente matar a individuos un nivel por encima de sus niveles de poder, entonces podría haber tenido una remota posibilidad de sobrevivir a mi ataque. Lamentablemente, para el semidios elfo, yo era un dios de clase menor y un saltador de escenario, lo que me permitía luchar contra dioses de clase intermedia que no saltaban de escenario en igualdad de condiciones. Ni siquiera necesité recurrir parcialmente a mi propia esfera de realidad. Un mundo pequeño capaz de albergar a decenas de miles de humanos, fue aplastado hasta el olvido como una lata exprimida por un culturista. Si alguna vida había estado viviendo dentro de la esfera de realidad del semidios elfo, no sufrió, ya que fue destruida instantáneamente. Mis sentidos espirituales recorrieron el lugar para ver si había más enemigos.
Los recuerdos de mi yo del pasado habían contado 1000 elfos y soldados enanos, 30 élites y 3 semidioses. Oh, muchacho, había sido tan ignorante, murmuré mientras recordaba el pasado como mortal. Corregí el conocimiento en blanco de mi yo pasado y lo archivé para que se diera cuenta de cierta información cuando desapareciera. Había habido 1000 soldados elfos y enanos en o por debajo de la etapa de creación del núcleo, 30 élites que variaban desde las etapas de fortificación de órganos hasta las de división de la mente, y 3 potencias de la etapa de transformación del alma antes de mi aparición y mis amplios sentidos espirituales. Mis sentidos espirituales detectaron más enemigos de los que mi yo del pasado no había sido consciente. Había una fuerza oculta de 10.000 soldados, que abarcaban desde la etapa de construcción de circuitos hasta la de creación de núcleos, 1500 élites en las etapas de fortificación de órganos y división de mentes, 9 potencias semidioses y un dios de clase menor. Vaya, sonreí al reconocer a un dios familiar que había sido mi enemigo mortal desde que dejé la tierra y que había sido responsable de un obstáculo constante durante 800 años antes de convertirme en dios y morir en una batalla a muerte. ¿Qué estás haciendo aquí, Selena? Mierda. Maldijo la diosa elfa. Debería haberte dejado ir, malditos elegidos del cielo, por tener la habilidad de invocar a su yo futuro. Si cada elegido del cielo del futuro viniera a salvar a su yo del pasado, entonces los elegidos del cielo serían invencibles y nunca morirían. La mayoría de los dioses, que fueron elegidos del cielo en su vida mortal, se niegan a regresar al pasado. Significaría recibir una inmensa cantidad de daño en sus esferas de realidad de las que nunca podrían recuperarse o sufrir daños que les impidieran avanzar más hacia la divinidad. Me reí entre dientes oscuramente. Si regreso a mi tiempo, probablemente me convertiré en un semidios. Incluso si el sacrificio es grande, estás evitando tu muerte, ya que si matas a tu yo pasado, entonces tu yo presente dejaría de existir. Selena respondió bruscamente. Eso no es cierto, Selena. Negué con la cabeza. En el momento en que llega un yo futuro de los elegidos del cielo, la línea de tiempo se altera. Ya no corren peligro de dejar de existir porque se ha creado un mundo paralelo. Es por eso que casi ningún elegido del cielo anterior viaja en el tiempo. Estás mintiendo. Suspiré. Lo que había dicho se desmentía a menudo como propaganda falsa difundida por antiguos elegidos del cielo para disuadir a los mortales y a los dioses de atacar a sus antiguos parientes. Por eso no fue una sorpresa que Selena no estuviera de acuerdo conmigo. Por desgracia, realmente no importaba después de lo que planeaba hacer. ¿Shiro?, preguntó Ad cuando dejó de pelear, y sus atacantes también se detuvieron cuando la presión desenfrenada de 2 dioses era como una montaña presionando sus cuerpos, almas y mentes. Hola, Ad, le sonreí a mi amigo que me había ayudado mucho en el pasado. Han pasado siglos desde la última vez que te vi. Sufrí depresión durante varias décadas cuando me enteré de tu muerte. ¿Mi muerte?, agregué repetido con los ojos muy abiertos. Lo siento, no debería haber dicho eso. Solté para mi gran pesar. No te preocupes. El futuro ha cambiado con mi apariencia. Vivirás, pero ten cuidado con las travesuras de Merlín. En un futuro poco probable, Merlín hizo arreglos para que terminaras borracho, pero debido a un desafortunado serie de eventos, fuiste asesinado en tu estado de ebriedad. Antes de que Ad pudiera responder, Selena dirigió su maná divino hacia Ad, lo que probablemente lo habría aplastado contra el suelo si no fuera por mi intervención. ¿Por qué tratas a una hormiga como a un igual? Solo los dioses deben tratarse entre sí como iguales, gruñó Selena mientras le lanzaba a Ad una mirada desdeñosa. No olvides tu pasado mortal, Selena. Negué con la cabeza. Bueno, mi consejo ya no importa porque no vivirás para atesorar mis palabras. Tú y yo estamos al mismo nivel. Somos dioses menores. Solo si nos enfrentamos a un enemigo abrumador o si somos superados en número por otros dioses es probable que muramos, resopló Selena. Ese podría ser el caso si no fuera un saltador de escena. Sacudí la cabeza cuando los ojos de Selena se abrieron con horror. Estás mintiendo. Me reí de la negación de Selena y simplemente respondí. Unlimited Blade Works. El sistema de cuevas desapareció cuando mi esfera de realidad se expandió y sobreescribió la textura del mundo humano a mi alrededor.
Mi mundo interior, otro nombre para una esfera de la realidad, comenzó a manifestarse. Una serie de entornos desde el bosque verde hasta las llanuras exuberantes, desde desiertos ardientes de vida oculta hasta desiertos de sal donde apenas existía vida, desde ríos hasta océanos. Todos ellos se manifestaron junto con todos los códigos místicos utilizados por los mortales, y aparecieron los fantasmas nobles utilizados por los semidioses y dioses que había encontrado. Bienvenido a Mecánica de la Realidad, anuncié mientras sonreía con maldad, y esta será tu tumba. Mis sirvientes. Gritó Selena mientras disparaba su maná divino a los elfos y enanos, que no habían podido resistir mi aura divina. Preparad la formación de batalla antidivina. Los elfos y enanos, que habían estado bajo presión, se pusieron de pie y rápidamente comenzaron a ponerse en posición. Un dios arrogante podría haberse burlado de que simples mortales pudieran matarlos. Yo no era un dios arrogante, ya que había visto a demasiados dioses asesinados por las numerosas formaciones de batalla antidivinas que había en el universo. De hecho, en mi vida mortal, había formado parte de varias formaciones de batalla antidivinas para matar dioses en el pasado. Deseé que mis códigos místicos y fantasmas nobles se levantaran y dispararan hacia los elfos y enanos antes de que pudieran reunirse en una formación de batalla antidivina. Por desgracia, Selena no era como muchos dioses que despreciaban las poderosas formaciones de batalla. Una niebla azul de maná divino explotó desde su cuerpo y cambió. Sentí que parte de mi esfera de realidad cambiaba, pero era demasiado sólida para que la esfera de realidad de Selena se manifestara y chocó con un Limited Blade Works en un enfrentamiento inútil. No quería decir que los esfuerzos de Selena fueran completamente en vano. Muchos animales y plantas mágicos poderosos pudieron manifestarse a pesar de que un Limited Blade Works impidió que la mayor parte de Reality Marble de Selena sobreescribiera Hugo. Destruyeron la mayoría de mis códigos místicos que habían sido diseñados para manos mortales, e incluso los fantasmas nobles pertenecientes a semidioses menores fueron destruidos. Pero las manifestaciones de la esfera de la realidad de Selena poco pudieron hacer para evitar que los nobles fantasmas pertenecieran a semidioses más poderosos y dioses menores más débiles. Selena parecía darse cuenta de que muchos de mis nobles fantasmas no podían detenerse y, en cambio, ordenó a sus criaturas que se sacrificaran. Ciertamente funcionó hasta cierto punto, ya que muchos elfos y enanos que deberían haber muerto se salvaron, aunque sufrieron heridas graves. Su piel vibrante comenzó a palidecer a medida que morían más criaturas. Esta era una señal de que la cánica de realidad de Selena estaba sufriendo daños y cualquier daño a una cánica de realidad también afectaba a su dueño. Yo también me vi afectado, pero no fue nada comparado con Selena ya que mis códigos místicos y fantasmas nobles fueron dañados o destruidos. Era como si yo sufriera rasguños. La piel de Selena comenzó a palidecer más, pero sus poderes apenas se habían visto afectados. Sus heridas probablemente habrían sido cortes menores. La diosa elfa sonrió cuando la mayoría de sus sirvientes lograron ponerse en posición. Gano se rió entre dientes mientras sincronizaba sus poderes con la formación de batalla antidivina. Es el fin. Ni mucho menos, respondí mientras los códigos místicos y fantasmas nobles sin dueño, que había usado como proyectiles, tenían manos agarrándolos. La luz se extendió desde las manos y se convirtió en cuerpos completos. Tú tienes tu ejército y yo tengo el mío. Las figuras completamente formadas cargaron contra los elfos y enanos con una inteligencia muy limitada, nada comparado con sus seres originales. Aún así, mi ejército podría ser una sombra de los originales, pero todos eran élites desde la fortificación de órganos hasta la división de mentes y potencias semidioses. Los soldados enemigos fueron masacrados en gran número. Las élites enemigas lograron resistir. Las potencias enemigas pudieron matar mi espíritu. Tosí cuando la manifestación de mi Reality Marble sufrió daños. Selena huyó como un lobo y Hugo se estremeció cuando aparecieron criaturas mágicas y plantas. Estos nuevos refuerzos llegaron y chocaron con las manifestaciones espirituales de Mystic Code y Noble Phantasms. Los fantasmas nobles gemelos que representan el Yin y el Yang aparecieron en mis manos. Una batalla entre dioses podría implicar la colisión de esferas de realidad, pero eso no significaba que los dioses ya no lucharan entre sí. Me apresuré a participar en una pelea cuerpo a cuerpo.
La piel de Selena palideció y comenzó a toser sangre cuando su mármol de realidad recibió daño, pero invocó un par de dagas para el inevitable duelo. Santo Pendragón. Gritó Ad, atónito ante lo que estaba presenciando, pero nadie le prestó atención, ya que estaban demasiado ocupados luchando por sus propias vidas. ¿Es este el potencial de Shirou? Su misión principal antes de dejar Camelot había sido proteger a la princesa Arturia y, si se presentaba la oportunidad, investigar cualquier rastro de Avalon. Él también había recibido órdenes claras de no reclutar a Shirou. Estaba empezando a sentir que, incluso si eso significaba perder su prestigiosa posición como guardia Pendragón, debía reclutar a Shirou. Solo un tonto no intentaría intentarlo después de presenciar lo que estaba viendo. Eight sintió que el futuro Shirou podría ser un dios menor, pero esta posible versión probablemente podría desafiar incluso a los más débiles de la mesa redonda, que eran un dios intermedio. Su conocimiento de los dioses era limitado debido a una regla tácita entre los dioses de que a los mortales no se les permitía saber demasiado sobre los dioses, pero tenía su propia experiencia como semidios para ayudarlo. Pudo ver que Selena estaba perdiendo lentamente. Como alguien con su propia esfera de la realidad, Eight sabía que las criaturas y plantas mágicas eran parte de su esfera de la realidad. Cualquier daño o pérdida de sus animales y plantas contribuía a socavar la salud de la diosa elfa. Esto también se aplicó a Shirou, ya que Mystic Goddess y Noble Phantasms sufrieron daños o fueron destruidos, o los espíritus que usaban armas resultaron heridos o asesinados. Sin embargo, en comparación con Shirou, Selena estaba recibiendo más daño que su oponente. Era obvio que si nada cambiaba significativamente, entonces Selena y sus sirvientes iban a perder. ¡Oh, Madre Gaia! Presta atención al llamado de tu hija, gritó Selena mientras luchaba por su vida contra Shirou. Por favor, bendíceme con tus poderes. Toma mi Reality Marble después de esta batalla como sacrificio. Oh, mierda. Ad maldijo mientras sentía un poder abrumador que solo Alaya podía contrarrestar. Unlimited Bladeworks se estremeció y comenzó a resquebrajarse. El paisaje lleno de muchos ambientes naturales no cambió, pero se sentían diferentes, como si fueran parte de la madre naturaleza en lugar de pertenecer a un dios humano. La textura sobrescrita que vino del Reality Marble de Shirou comenzó a perder terreno a medida que el Reality Marble de Selena y la bendición de Gaia en forma de Marble Phantasm se apilaron uno sobre el otro para comenzar a invadir Unlimited Bladeworks. Si Ad hubiera estado en el lugar de Shirou, estaría de luto por su inevitable derrota, pero la guardia Pendragón se arrodilló para orar por Shirou. Oh, fuerza guía de la humanidad, por favor escucha mi súplica y griega. ¿Qué opinan de lo que leen? ¿Es bueno, malo, mediocre? ¿Tienen alguna recomendación para mejorar? Háganmelo saber. Gracias por leer.